Bueno, buenos días para todos nuevamente. Vamos a trabajar el día de hoy, 1 de marzo del 2021, lo que es la temática relacionada con el taller número 3. Ya no sé si lo han recibido, pero a partir de hoy se estará entregando el taller número 3, tanto por WhatsApp como por fotocopias. Si usted está interesado en recibir las fotocopias, el día de hoy lunes, el día de mañana martes, desde las 8 hasta la 1:30, perdón, desde las 8:30 del día de hoy y mañana hasta la 1 de la tarde, en la fotocopiadora de la sede principal se encuentra también el trabajo para aquellos estudiantes que lo quieran obtener por fotocopias. Bueno, entonces miremos acá rápidamente una reflexión muy especial que llega de ese taller. Y le voy a compartir pantalla. Profe, Señora, dime, Lorena. eh, que Manuel no, pues de pronto no se puede unir a la clase hoy porque está en una cita. Tranquila, no te preocupes. Le dices que no se preocupe y a todos ya saben que si tienen algún inconveniente con conectarse, no se preocupe porque yo entiendo que de pronto hay algunas actividades y a veces hasta el mismo internet falla y a veces se nos sale de control el poder asistir virtualmente a estas clases. Sin embargo, recuerde que aquí lo que estamos es grabándola precisamente para el caso como Manuel o cualquier otra persona que quiera revisar estas clases en un momento que no sea el de ahora. Listo, entonces, en las pantallas en este momento están viendo el comienzo de la guía número 3 para el grado 11, es decir, para ustedes, y quiero que nos centremos también de que la fecha límite de entrega es el próximo 16 de abril. Entonces tenemos más o menos como un mes y medio o mucho más de un mes y medio para entregar este próximo taller. Mi recomendación, ¿cuál sería? No espera hasta lo último en lo posible, porque el anterior viernes, que era 26 de febrero, era la fecha límite para entregar el taller número 2 y muchísimas personas fueron en ese momento. Y está muy bien, no es que esté mal, pero procuren entregar siempre a última hora porque uno no sabe qué puede ocurrir o de pronto usted se va a estresar más, no va a aprender tanto y lo va a disfrutar muchísimo menos. Entonces, desde ahora podemos ir y empezar a leer aquellas materias que usted piense que puede ir evacuando más rápidamente, de tal manera que mucho antes del 16 de abril usted ya esté completamente libre. De igual manera, la temática va a ser tratada en este momento como la tratamos en las clases anteriores, es decir, que vamos a hacer clases virtuales y agreguemos algunas actividades cortas que podemos hacer en grupos. Y estas actividades cortas, sumadas o promediadas, van a ser las notas de los talleres y si usted decide, no tiene necesidad de realizar este taller, sino con las notas de esas actividades virtuales, usted ya obtendría su nota del taller. Entonces, no sé, yo les quiero recomendar, porque para mí estaba hablando con la profesora Olga Morales y la profesora Luz Dari, que son las directoras de grupo, y me comentaba de que ellas habían hecho grupos de a 3 personas con base en los estudiantes que están dentro del mismo grupo en la presencialidad. Ustedes saben que nosotros vamos los miércoles y cada miércoles nos dividimos en 5 grupos, es decir, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 y 11-5. Y dentro de cada grupo, dentro de cada salón, se hicieron grupos para humanidades y yo quiero que nos hagamos en esos mismos grupos. ¿Por qué? Porque podemos trabajar tanto de manera virtual como de manera presencial, de manera grupal y podemos avanzar mucho mejor. Que no se daría el caso si de pronto usted tiene su grupo, un compañero, que usted sea 11-3 y un compañero suyo esté en 11-5 o en 11-1. Entonces sí quiero que, por favor, para estos trabajos, tanto los virtuales como los en físico, nos hagamos en estos grupos y que cualquier dificultad la resolvamos en el grupo y si no la pueden resolver, me comentan a mí y de alguna manera yo les ayudo para que podamos solucionarla. Adicionalmente, quiero leerles esto que está en los talleres que van a recibir a partir del día de hoy. Dice así: queridos estudiantes, de nuevo nos dirigimos a ustedes para recordarles que son nuestra razón de ser y que estamos ahí junto a cada uno para escucharlos, orientarlos y hacer de esta modalidad de trabajo un aprendizaje ameno y llevadero. Nuestro trabajo aún está al inicio de esta carrera. Por eso, si no han tomado su equipaje para esta maravillosa aventura 2021, los invitamos a que lo hagan y emprendan este soñado viaje. Recuerden llevar en su equipaje todo lo indispensable para que en el camino no les falte nada y al llegar a la recta final puedan con
orgullo decir, lo hemos logrado. No olviden que siempre deben ir de la mano de Dios, que nos acompaña siempre representado en su Hijo Jesucristo, confidente y amigo que nunca falla, guiando sus pasos para que sean seguros. Tampoco olviden que la familia es ese pilar fundamental en su formación y que por tanto deben valorarla, respetarla y hacer de su hogar un lugar de paz, serenidad y armonía para todos sus integrantes. Por último, queremos dejarle de manera textual el siguiente salmo para que lo lean y lo tengan siempre presente. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Desistir es la salida de los débiles, insistir es la tarea de los fuertes. Chris Gardner. Entonces, la idea cuál es si de pronto usted ha tenido alguna dificultad en este inicio de año, que en lo posible nos las comparta o nos haga saber para que todo lo que estamos soñando podamos llevarlo a una realidad ahorita que se acabe este año. Recuerde que nosotros docentes estamos disponibles para poder responder a cada una de las dudas que ustedes tengan. Solamente pues les pedimos que nos esperen cuando nos escriban o nos contacten, porque hay muchas solicitudes, pero créanme que nosotros estamos precisamente para poder solucionarle en lo más posible las dificultades y los problemas. Entonces, la recomendación es a seguir en el camino que estamos empezando a recorrer, que cualquier duda, inquietud nos consulten y que podamos terminar el año con los resultados que todos anhelamos. Bueno, eso era. Entonces, el taller número 3, en este caso, está el de física, ¿sí? Está compuesto por un nuevo tema, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice así: hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es conocido por sus siglas MRUA. También en algunos textos se conoce como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ya en este taller que vamos a iniciar, en estos temas que vamos a iniciar, ya va a ser diferente al tema anterior, porque en el tema anterior veíamos que la velocidad siempre permanecía igual, es decir, la velocidad es constante, mientras que ya en estos ejercicios la velocidad cambia. Entonces hay un mayor grado de dificultad. Pero bueno, lo que se hace en el taller, lo que yo trato de abordar en el taller inicialmente es primeramente hacer una definición que es el MRUA, cuáles son sus principales variables, de qué trata, y hago una explicación de una ilustración para que podamos ampliar nuestra comprensión de lo que abarca este tema. En ese gráfico está una explicación que me gustaría que leyeran, y después de esto empezamos inmediatamente con las ecuaciones que describen este movimiento, que son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en este tema. Entonces yo describo la ecuación de velocidad. Obviamente, pues escribo qué significa cada símbolo nuevamente para que usted lo pueda recordar. Si de pronto ya se le pasó, ahí vemos qué significa cada letra, cada símbolo. Hago un ejemplo para que podamos entender la manera en que podemos utilizar la ecuación de la velocidad. Hago un ejemplo con lo que son las unidades para ver cómo se cancelan, para que podamos entender que si es velocidad, realmente da en metros por segundo. Sin embargo, también hago un ejemplo, o ese mismo ejemplo, lo soluciono sin tener que usar las unidades en el proceso, pero al final sí coloco las unidades que corresponden a esa variable. Si es velocidad, metros por segundo. Aquí lo que hago es énfasis en que las unidades deben ser colocadas y que a veces los estudiantes muy fácilmente lo olvidan. También vemos cuáles son las ecuaciones que describen la posición en este movimiento. También vemos un ejemplo, cómo se utiliza esa fórmula, cómo se cancelan las unidades, y como estamos hablando de posición, estamos hablando de distancia, pues sabemos que esto tiene que resultar en metros. Aquí yo compruebo que realmente da en metros. Sin embargo, el mismo ejemplo lo soluciono sin utilizar unidades en el proceso, pero al final, miren que yo me acuerdo y coloco qué resultado, como hablamos de distancia o posición, que es en las unidades de metros. Y por último, pues hago la explicación de la nueva variable que viene ahora, que es aceleración. Esta variable representa cambios en la velocidad y vamos a estudiarla, obviamente. Yo solamente acá estoy dando una introducción, una generalidad de lo que compone el taller que ustedes van a recibir,
o que están recibiendo, perdón, a partir del día de hoy. Entonces hablo de que la aceleración es todo cambio de velocidad. Hablamos del diferencial, que fue una de las cosas que me preguntaron en uno de los salones de la semana pasada. Hablo cómo calcular la velocidad, aquí hay una fórmula, aquí hay otra, y hablo de cómo calcular la posición si el objeto se mueve tanto verticalmente como horizontalmente. Aparte de eso, pues, para poder ilustrar todas estas ecuaciones, la utilización de estas ecuaciones, presento lo que es una, vamos a ver si se puede ver de manera general. Full screen mode. Pero ahí medio se ve. Hablo de un ejemplo donde estamos implementando las ecuaciones de este movimiento. Habla de un motociclista que circula 50 kilómetros por hora. Nos piden calcular la aceleración durante la frenada, o sea que él va a cambiar su velocidad, la velocidad con que se movía en un tiempo determinado. Vamos a ver en qué instante tiene una determinada velocidad. Y obviamente, pues yo acá hago la solución para que ustedes puedan ver, comprender cómo es la metodología, hago un gráfico respectivo, encuentro cada una de las soluciones con sus respectivas unidades, después viene el punto B, lo mismo. Des en cuenta que este es el punto A, y para el punto A hay un gráfico, para el punto B hay otro gráfico, para el punto C también hay otro gráfico. Tengan en cuenta de la importancia que le estoy dando yo en el taller a dibujar. No importa que el dibujo no sea a color, no importa que usted no dibuje bien, lo importante es establecer un esquema que nos pueda representar la situación que estamos estudiando. Y eso, cuando estemos solucionando el taller o cuando estemos solucionando cualquier ejercicio, es lo que yo espero también de usted. Yo espero que usted coloque un esquema, un dibujo, que no coloque la respuesta inmediata. Yo quiero ver, porque es que lo único que yo puedo ver de sus pensamientos son los dibujos, son los procedimientos. Entonces yo le pido que por favor los haga para yo poder ver qué tanto usted está entendiendo o qué dudas tienes o qué errores usted tiene para que yo se lo pueda solucionar. Bueno, aquí también vemos entonces el ejemplo solucionado. Y bueno, dice acá, una vez leído la explicación de este taller, vamos a realizar unas actividades con el fin de asegurar que hemos aprendido. Aquí se encuentra 1, 2, 3, 4. En el 4 hay 4 ejercicios por dentro y 5. O sea que en realidad en total son 10 ejercicios, si no estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Parece que son 9 puntos, yo había contado 10. Seguramente me volé uno. Pero bueno, el asunto es que cuando hay puntos, por ejemplo, el punto 2 que dice transcribe el ejemplo 1 en una hoja o en tu cuaderno a mano, dice esto lo vamos a realizar para que compruebes que has aprendido la metodología con la que se solucionan ese tipo de ejercicios. Eso es importante, la transcripción, no como una plana. Cuando yo le digo transcriba algo, es porque lo que yo estoy buscando es que usted trate de escribir como está allí en el taller, pero que trate de entender la totalidad de lo que está escribiendo. Entonces usted, ya sé por qué el profesor primero hizo este dibujo, aquí halló el tiempo, aquí halló la velocidad, aquí halló la distancia, la posición. Y si usted al transcribir ve que algo no lo entiende, usted enseguida coge su WhatsApp o busca la manera por correo y me escribe, profesor, en esta parte no entiendo, y yo me voy a asegurar de poder explicarle de una manera más clara o de otra forma para que usted lo pueda comprender. Entonces, transcríbalo, es a mano, y hay que pues mirar en qué nos puede servir esa transcripción. El resto son ejercicios que yo mismo desarrollé en el taller, y lo que hago es acá plantearles algunos ejercicios similares para comprobar que usted realmente lo haya comprendido y lo haya entendido. Aquí el primer punto es: realiza una lista de las fórmulas que se han presentado en este taller de Ciencias Naturales y Física. ¿Por qué? Porque es importante tener un formulario. Un formulario es una hoja donde usted tiene todas las fórmulas. Es importante tener estas fórmulas para que usted pueda, bueno, cuando esté haciendo un problema, solucionándolo, usted pueda decir cuál de estas fórmulas que tengo yo a mi disposición voy a utilizar para solucionar este problema. Entonces, eso lo que yo quiero es que utilicemos el primer punto para organizar todas las fórmulas, tenerlas aparte. Si es posible, tenga también aparte las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, del taller anterior, porque a partir del siguiente tema, todas estas fórmulas se combinan. Entonces, a veces, como son tantas fórmulas, es muy complicado que podamos retenerlas en la memoria, pero si la tenemos en una hoja o dos, fácilmente podemos solucionar todo ese tipo de problemas.
Eso es todo el taller. Recuerde que el taller debe ser enviado acá. Sin embargo, a mí acá se me olvidó colocar el otro correo y el otro WhatsApp, pero se los voy a colocar más adelante en un grupo, o se los coloco, se los envío a través de Lorena o a través de Manuela Jiménez, que también me está ayudando a que le envíe los contactos a los cuales yo espero que usted me envíe los trabajos. Van a ser a este y al otro en el que ha mandado los anteriores trabajos. Entonces, bueno, eso era todo lo del taller. Y el día de hoy, me cierro esto. El día de hoy, como vamos a empezar un nuevo tema, quería darles como una clase diferente a fórmulas y fórmulas, ejercicios y ejercicios. Hoy vamos a ver un video. En el video vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene la ciencia, en específica las ciencias físicas, que es la que trabajamos en esta materia. Y muy seguramente usted se va a dar cuenta en el video que vamos a ver a continuación, se va a dar cuenta que hay algunos términos que usted de pronto no va a entender, tal vez va a ser la primera vez que usted lo haya escuchado, y la idea es que usted vea que pues, para poder hablar de ciencias se necesita de unos conceptos básicos que nosotros ahora estamos adquiriendo, porque tal vez con los ejercicios que estamos haciendo en este momento usted podría decir, pero bueno, ¿y en qué se aplica todo esto? ¿Dónde puedo verlo yo en mi vida? Que yo pueda ver algo de lo que estamos viendo de la velocidad, de la aceleración, y yo por eso quiero traerle este video para que usted lo vea. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que usted va a ver el video, ¿sí? Yo le voy a compartir la pantalla con ese video, y al final de la clase, pues yo le voy a compartir la pantalla, o le voy a compartir el enlace del video, pues para que lo veas, un video en YouTube. Pero yo quiero que cada grupo de trabajo que vaya a entregarme trabajos en adelante, en este video, todo lo que veamos, van a sacar 3 palabras desconocidas relacionadas con la temática de las ciencias naturales físicas. O sea, que de pronto va a haber una terminología como, por ejemplo, centro de masa. Entonces, algunos por primera vez van a escuchar centro de masa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger 3 palabras que ustedes no conozcan del video que estamos viendo y van a buscarlas en su significado, sea un diccionario o en internet, en Google, y lo va a copiar. Eso todavía no me lo va a enviar, pero cuando hagamos la siguiente actividad, eso va a ser uno de los puntos que me debe enviar. No sé si me hago entender. Mañana seguramente, o tal vez el próximo lunes, tenemos la primera actividad para aquellos que no quieren entregar el taller o que quieren hacer la actividad que estamos trabajando en las clases virtuales. En esa actividad que vamos a hacer, sea mañana, martes o el próximo lunes, el primer punto va a ser esto. Es decir, del video que vamos a ver ahora, vamos a tomar 3 palabras desconocidas relacionadas con la temática de las ciencias naturales físicas y la vamos a definir. Y eso es todo. Vuelvo y digo, no me la tienen que entregar hoy, sino cuando hagamos la próxima actividad, que va a ser del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sea mañana martes o el próximo lunes. Bueno, entonces siendo así, voy a compartirles el video que vamos a ver. Una pestaña. Y por favor me verifican si pueden escuchar al comienzo o no. Listo, por favor, porque ahí sí me queda a veces complicado eso, porque a veces comparto la pantalla, pero no se ve no se escucha. Esto es la ciencia del absurdo. Advertencia. Este programa contiene acrobacias que son como mínimo muy inseguras, por no decir... Qué pena por interrumpir el video. Tengo la pregunta, la inquietud. ¿Sí pueden escuchar o hay alguna dificultad? Sí, profe, se escucha. Listo, muchas gracias. Se escucha. Muchísimas gracias. Peligrosísimas, que ni se te ocurra imitarlas. Sí, este es el programa donde la ineptitud científica alcanza alturas insospechadas. Y por eso nos lanzamos a estudiar a personas que, por ser muy temerarias, cayeron en la trampa de su propia ignorancia. Sorprendete con este nuevo Shock de Ciencia, en donde vamos a conocer en detalle nociones fundamentales como las trayectorias, la resistencia de los materiales y la arrolladora conservación del momentum. Así que pisa el freno, salta la barrera de la ignorancia y agárrate bien fuerte que ya empieza la ciencia del absurdo. Hoy nos vamos a ocupar de las fuerzas de reacción, la rotación
y la resistencia a la compresión, que casualmente aquí faltó. Pero antes, esto. Si sos adicto a la adrenalina, te va a encantar el luge, un deporte de invierno que de solo verlo da miedo. Estoy hablando de un trineo exclusivo para los amantes de las emociones fuertes. Y que es ideal si vivís en Austria, como él. Pero, ¿qué pasa si vivís en una ciudad sin nieve? No importa, te presento el trineo callejero o el trineo de asfalto. Combina toda la diversión del trineo y la intensidad de las calles, pero tené cuidado porque se te puede cruzar un guardarrail de paja, un amigo o los demás competidores. Creo que ya se dio cuenta. Lo bueno del trineo callejero o trineo de asfalto es que no te cansás de empujar con el pie como con las patinetas. Pero eso sí, tené cuidado y ni se te ocurra tirarte por una pendiente sin antes escuchar esta explicación. Al ir acostado, tu centro de masa queda a baja altura y ganás estabilidad. Para ir hacia la izquierda o la derecha, mové la posición de tu centro de masa. Al cambiar el ángulo de las ruedas, modificás el radio de giro. Por sus ruedas pequeñas, cualquier obstáculo o bache que encuentres puede representar grandes consecuencias. Para frenar, tenés que bajar los pies y generar fricción entre ellos y el suelo. Pero, bueno, también hay otras formas de frenar. Entonces, tenés que apoyar tu centro de masa a la izquierda para girar a la izquierda, a la derecha para girar a la derecha y verificar que tus zapatillas tengan una buena suela para frenar. Dicho así, parece fácil, hasta que te enterás que el récord de velocidad con estas cositas es de casi 160 kilómetros por hora. Y a esa velocidad, la posibilidad de pegarte un palo aumenta considerablemente. Desde este ángulo se aprecia muy bien cómo el piloto recarga su centro de masa para ir a la izquierda, a la derecha y derecho al palo. A esa velocidad no alcanzó a completar la curva y movió tanto su centro de masa que quedó fuera del trineo. No soy un experto, pero se me hace que la paja no amortiguó mucho el golpe. Si aplicás bien la técnica, vas a ganar. Pero si la aplicás mal, vas a perder. Y cuanto más cerrada sea la curva, más vas a tener que inclinarte. Este hizo una carambola perfecta. Strike. Para variar, muchos cancheros que se dicen expertos en trineo de asfalto creen que solo contraer rueditas en la espalda ya es suficiente para ser unos profesionales. Dije rueditas en la espalda. Ahora sí, gracias. Con esas rueditas y solo los pies para frenar, deslizarte por esa rampa quizás no sea la mejor de las ideas. Estamos de acuerdo. Él escogió una pista muy original para salir volando. ¡Ay! Cuando la patineta queda en el aire, él pierde el control y esas ruedas tan pequeñas no le ayudan en nada. Aunque la pared sí. ¿De qué te reís? ¿Y qué pasa si te conseguís algo con ruedas más grandes y un manubrio? Debe ser más fácil girar, ¿o no? Claro que no. Y es que con ruedas más grandes y todo más grande, no pudo con el obstáculo enorme con el que se topó. Ni más ni menos que su propio amigo. ¿Te acordás cuando tu mamá te ponía a hacer torres apilando objetos uno sobre otro? Bueno, aunque no lo creas, te estaba dando una lección de vida, porque apilar objetos es todo un arte y su aplicación no tiene límites. Podés apilar sillas y después escalarlas. Escritorios escolares. ¡Rápido! Levanten todo antes de que llegue la maestra. ¿Para qué querés videojuegos si podés apilar objetos reales? A ver, ¿dónde hay espacio? Movete un poco a tu izquierda. Más. Un poquito más. Ahora, a ver, salta.
Pero no te tires acostado. Desde organizar los armarios de tu cocina hasta construir pirámides como las de Egipto, el principio es el mismo. Solo varía la escala. Así que acá te revelamos los secretos en el indispensable arte de apilar. Para lograr la máxima estabilidad, necesitas una base de apoyo amplia y un centro de masa ubicado en medio de la base. Tenés que utilizar objetos que tengan alta resistencia a la compresión para que no colapsen con la presión. Y también intercalar los objetos y buscar crear suficiente fricción entre ellos para que no se muevan. ¿Ves? Todo es cuestión de tener una estructura firme que no colapse y de que haya suficiente fricción para que no se resbale nada. ¿Entendiste? Entonces, a apilar se ha dicho. ¡Ay, mira qué bonita le quedó su torrecita de tachos de basura! Otro acto de circo fallido. Acá el problema fue que el tacho de basura se aplastó por su baja resistencia a la compresión. El cesto pierde su forma cuando debe soportar demasiado peso. Sí, está bien dolorido. Estas cajas de plástico son fuertes y sí resisten bien la compresión, pero... ¿qué salió mal? Como las cajas no están intercaladas, es muy fácil crear un efecto dominó. Y hablando de dominó, esta es una fantástica e imponente estructura intercalada. Sí, así. No respires. No. Pobre pibe. En un segundo perdió su trabajo de más de 16 horas. La estructura sí estaba firme, pero entre las piezas de dominó no hay suficiente fricción y con el más mínimo toquecito se mueven. Otro con dedos de manteca. Este sí sabe de ciencia. Llenó los vasitos para aumentar la masa de la estructura y así mejorar la estabilidad. Pero las ganas de tomarse un trago fueron su perdición. Parece que ellos sí tienen todo bajo control. Estructura intercalada, chequeado. Estabilidad, chequeado. Buena fricción, chequeado. Pero... ¿a quién le tocaba agarrarlo? ¿Adivinás qué principio científico está a punto de demostrarnos este mini Messi? ¿Adivinaste qué noción científica nos va a enseñar este pequeño futbolista? Se trata de la segunda ley de Newton. Resulta que le hicieron una broma pesada al llenarle la pelota de cemento. Y como a mayor masa se necesita mayor fuerza para moverla, no pudo. Qué bueno que no fue a buscar un centro con un cabezazo. Seguro que después de subir una escalera, lo último que se te ocurriría pensar sería, ¿y ahora qué tontería puedo hacer? ¿No? Obvio. Yo opino lo mismo, pero no todo el mundo es tan sensato como vos o como yo. Por ejemplo, ni en mis peores sueños intentaría algo así. ¿Quedó claro por qué no? Ojo, no es que no me parezca divertido. Parece emocionante. De hecho, me encantaría saber hacerlo. Y a él también, claro. Hay maneras más seguras de bajar escaleras. La mía es simple, usar los escalones. Pero si lo tuyo es bajar en bici, no está de más saber que en este caso, detrás del peligro y el dolor, están la velocidad y el momentum. La velocidad actúa a tu favor porque mientras más rápido vayas, más estable va a estar tu bicicleta. Además de tener en cuenta la velocidad, acordate que tenés que bajar las escaleras en línea recta. Y para no perder el equilibrio, inclinarte hacia atrás. Si la rueda delantera se frena repentinamente, el momentum producirá un giro que te va a llevar directo al suelo. Repasemos. Para bajar las escaleras en bici, tenés que ganar velocidad, bajar por la pendiente en línea recta y evitar frenar en seco. Ahora que ya conocemos toda la ciencia, veamos quién es el bobo que va a hacer el ridículo.
Quiero decir, ¿quién no va a poder controlar debidamente la velocidad del descenso? Ay, 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 ay. ¿Y la velocidad? Tampoco sabe ubicar su centro de masa. O ni qué decir de su rotación. Acordate que la velocidad te da estabilidad. Pero no te olvides de frenar. Ahí viene otro despistado. Se quiso tirar de una manera muy original por las escaleras, pero su bicicleta se frenó de costado y su momentum lo mandó derechito al suelo. Este loco quiere llamar la atención, pero terminó igual que todos. Bajó divinamente las escaleras y comprobó que rotar al frenar mejora la transferencia de momentum al suelo. Mucho mejor. Buen control del centro de masa. Buena velocidad. Así es como se hace. Oh, sí, así es como no. Y por último, andando en bici, podés encontrarte con nuevos amigos. Pero a 30 kilómetros por hora, no creo que nadie tenga ganas de conocerte. Llegó el momento de una lección de ciencia. Eso explica mis anteojos, obviamente. Este es el segmento del programa donde nos enfocamos en un principio científico. A ver si pueden adivinar el tema de hoy. Dígame, ¿qué tienen en común las siguientes actividades? ¿Alguna idea? ¿Y con esto? Todavía no. A ver si con esto adivinan. La respuesta es rebotar. En términos básicos, todo lo que vimos se resume en cosas que golpean y rebotan contra otras. Algo así como la ley del karma, pero con objetos. Y eso tiene más ciencia de lo que te puedas imaginar. De acuerdo con la ley de la conservación del momentum, la pelota rebotará en el mismo ángulo con el que se lanzó. La misma ley postula que al chocar, el objeto conservará su momentum o lo transferirá a un nuevo objeto. Al impactar, diferentes materiales tienen distinto grado de plasticidad. A diferencia de la madera, la goma resiste mayor compresión sin deformarse permanentemente y por lo tanto recupera más momentum al rebotar, lo que se mide con el coeficiente de restitución. A ver si prestaste atención. Aquí van las 3 preguntas que son la base de la ciencia del rebote. Primera pregunta. Si una pelota choca con un objeto a 0 grados, ¿a cuántos grados va a rebotar? ¿Ya sabés la respuesta? Exacto, a 0 grados. Acordate, el ángulo de lanzamiento y el ángulo de rebote son iguales. ¿Ves? Exactamente iguales. Y fíjate, a veces los ángulos actúan a tu favor. ¡Wow! ¡Encestó! Y a veces en tu contra. Segunda pregunta. Al rebotar, un objeto conserva o transfiere su momentum. Pero, ¿hacia qué lo puede transferir? Correcto. Lo transfiere al objeto con el que choca. Y no te olvides del ángulo de lanzamiento y el de rebote. Aquí una doble transferencia, del bate a la pelota y de la pelota a su plural. En este caso, el momentum se conservó con un valor total de 2,5 kilos por metro por segundo. Es como si te diera una pelota de béisbol a unos 60 kilómetros por hora, en donde más te duele. Y la tercera y última pregunta de nuestra lección de ciencia. El coeficiente de restitución. ¿Cómo afecta al rebote? Por alguna razón que prefiero no conocer, a este chico se le ocurrió probar el coeficiente de restitución de su celular. Como tiene bajo coeficiente, no rebota mucho, pero si lo tirás con más fuerza, obviamente va a rebotar más. Y espera a ver la fuerza con la que va a gritar tu papá cuando le pidas uno nuevo. Con esto cerramos nuestra lección de ciencia de hoy, no sin antes concluir que rebotar es interesante en teoría y doloroso en la práctica.
No cabe duda de que las ardillas son mucho mejores que los humanos cuando se trata de saltar en las alturas. ¿No me crees? Comparemos. Aquí vemos a la ardilla y aquí a una persona. Y a ver cómo saltan. Ardilla. Persona. Pero hay personas que no se resignan a aceptar la superioridad de las ardillas y han querido sobresalir en una actividad que en inglés se conoce como post-jumping. ¡Uy, qué dolor! No es de extrañarse que esta actividad no sea un deporte olímpico. Lo que sí tiene en común con otras disciplinas es que se necesita ciencia para dominarlo. Presta atención. Para lanzarse, él dobla las piernas y se impulsa enérgicamente para incrementar la fuerza de reacción. Esto genera suficiente momentum horizontal y vertical para conseguir una trayectoria óptima. Para aterrizar, tiene que flexionar tobillos, rodillas y caderas para reducir casi un 20% la fuerza de impacto. Al caer con ambos pies, va a tener una base de apoyo más amplia que le va a brindar mayor estabilidad. En teoría suena muy bonito, pero a la hora de saltar postes de distintas formas y tamaños en la vida real, ¿crees que nuestros voluntarios van a estar a la altura? Vamos a ver. Solamente para subir necesitas una fuerza de reacción del piso. Pero no así. Y si ya estás en el poste, vas a dar el siguiente paso. ¡Ay, hasta a mí me dolió! Se le fue el tobillo y perdió el equilibrio. Y recibió un golpe durísimo en su... orgullo. Y si intentamos con más superficie... Quise decir con postes más gruesos. También sería bueno reducir el momentum. ¿Estás seguro? Bueno, por lo menos la superficie es más plana. ¡Uy, qué panzazo! Le faltó momentum y por eso su trayectoria se quedó corta. No estuvo a la altura. En las Olimpiadas del 76, la gimnasta Nadia Comaneci se convirtió en la primera gimnasta olímpica en conseguir un 10 en barras asimétricas. Muchos se preguntaron, ¡wow! ¿Habrá quien la supere? Y bueno, casi 40 años después, hemos confirmado que no. ¡Qué buenas instalaciones! O simplemente... falta de técnica. Cualquiera que sea la razón, si no te aguantás las ganas de ponerte las calzas y empezar a balancearte, aquí te mostramos cómo lo hace toda una profesional. Al agarrarse y dejarse caer, la fuerza centrípeta la tira hacia la barra y la hace girar. Es decir, tiene momento angular y mientras más se encoja el cuerpo, más rápida será su rotación. Al soltarse, deja de tener fuerza centrípeta y la inercia la impulsa hacia la segunda barra. Todo esto tiene sentido, por lo menos para mí, pero la verdad eso no importa porque yo ni loco pienso intentarlo. Pero para los que quieren colgarse y dar vueltas, aquí tenemos unos consejos. Lo primero es dominar un giro completo alrededor de la barra. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Velocidad angular? Bien. Pero se soltó antes de tiempo y salió para el otro lado. A ver este otro. Muy poco momento angular y demasiada gravedad. Si así no fue con una sola barra, no quiero ni pensar lo que va a pasar con dos. La fuerza que se ejerce sobre los brazos de un gimnasta al girar equivale a 3 veces y media su...
Viéndolo así, esto es aún más impresionante. Muy bien, 10. ¡Felicitado! En cambio, él está haciendo sus primeros pasos y va más lento. Fíjate bien para dónde vas. Mejor veamos cómo lo hace una profesional. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué sentada! Según podemos ver, se pasó con el momento angular o se soltó demasiado tarde. Probablemente ambas cosas. También nos demostró que para agarrarse de las barras, lo mejor es usar las manos. Llegamos al final. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos del programa de hoy? Que todo lo que la ciencia puede lograr para tu seguridad, un segundo de estupidez lo puede tirar por la borda. Por eso, no imites a estos dementes que hoy te mostramos. Nos vemos en el próximo La Ciencia del Absurdo. Bueno, como pudimos ver ahí, no sé qué tanto habían de pronto tenido dudas relacionadas con los conceptos que se manejan ahí, porque hablan de momentum, hablan de fricción, hablan de trayectoria, hablan de varios términos, centro de masa, que tal vez es la primera vez que los escuchamos, no estamos relacionados, y la idea es que podamos entender que la física se encuentra relacionada con muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Pero si nosotros no tenemos algunas herramientas, algunos elementos y algunos conceptos básicos, no vamos a poder entender cómo se aplican estos conceptos a la vida real. Es como cuando, por ejemplo, yo siempre lo he comparado, cuando uno, por ejemplo, quiere aprender a cocinar, y uno quiere aprender a cocinar un gran plato de comida, pero primero uno tiene que aprender a picar zanahoria, picar cebolla, uno tiene que saber cómo se usa la estufa, y si uno tiene esos conceptos básicos, es muy complicado que usted pueda llegar a hacer un gran plato de cocina. Igualmente pasa con lo que estamos haciendo. Nosotros estamos empezando a conocer esos elementos de la física que nos van a ayudar a posteriormente comprender muchos fenómenos naturales, pero vamos paso a paso. Y en la medida que vamos aprendiendo y engrandeciendo nuestro vocabulario relacionado con las ciencias naturales físicas, vamos a ver mucho más la aplicación de todos estos conceptos que estamos dando a todos esos fenómenos. Yo quiero llegar hasta allá. Se los mostré como para que pudieran ver que vamos a llegar a un momento en que vamos a poder analizar fenómenos más reales relacionados con nuestra vida cotidiana. Pero es sencillamente tener un poco de paciencia, es un poco de paciencia que de pronto al siguiente taller vamos a tener ejemplos de la vida real que van a ser mucho más cercanos a lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, ¿cuál es la idea de este video? La idea de este video es poder observarlo, si usted quiere lo puede observar nuevamente, y poder sacar 3 palabras del vocabulario que usted no comprenda relacionada con las ciencias naturales físicas y definirlo. No me lo tiene que entregar, sino que téngalo ahí porque en la próxima actividad, que va a ser el día de mañana o el próximo lunes, sí me lo debe entregar. Entonces yo voy a copiar el enlace del video que vimos, se lo voy a copiar precisamente en el chat de esta reunión para aquellos que lo quieran volver a revisar. Y adicionalmente, se lo voy a compartir a Manuela Jiménez, que seguramente después de la clase ella se lo comparte a todos ustedes. Finalmente, para terminar la clase del día de hoy rápidamente, voy a compartirles la solución. Déjenme, le comparto pantalla acá. Voy a compartir la solución de la actividad que hicimos en la clase anterior. Denme un momento, por favor. Listo. Y voy a tratar de bajar, a ver, ¿dónde está eso? Está por acá. Enlaces y documentos, acá. Si quiero compartirle aquí rápidamente la solución de la actividad que entregamos la semana pasada. En esa actividad nos estaban pidiendo, de pronto no se acuerda usted, pero nos estaban pidiendo solucionar este taller, que era transformar de kilómetros por hora a metros por segundo y viceversa, estas 2 unidades o estas 2 magnitudes, y habían 2 problemas. Una tractomula de 25 metros de longitud avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 10 metros por segundo. Si la tractomula pasa el puente, como se muestra en el gráfico, determina el tiempo que emplea en cruzar totalmente el puente. Aquí está el gráfico. Y el otro problema era
2 atletas se mueven con movimiento rectilíneo uniforme y van al encuentro. Calcular el tiempo que emplean para encontrarse tomando en cuenta el gráfico, que están separados 150 metros, que la velocidad del corredor 1 son 8 metros por segundo y la velocidad del corredor 2 son 7 metros por segundo. Entonces, la solución del primer punto era la transformación de unidades. Aquí voy a transformar kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, lo que hago es utilizar lo que son los factores de conversión. Entonces digo, bueno, quiero transformar de kilómetros a metros. Entonces digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Por qué kilómetros lo puse en la parte inferior? Para que se cancelara con los kilómetros que están en la parte superior. De igual manera, utilicé el factor de conversión que relaciona las horas con los segundos. Y digo, 1 hora equivale a 3600 segundos. Nuevamente, ¿por qué coloqué horas en la parte superior? Para que se cancelen con las horas en la parte inferior y como resultado, las unidades que me van a dar son en metros sobre segundo, que es lo que me están pidiendo. Y lo que hago es multiplicar los coeficientes que están en la parte superior de la fracción y dividirlos entre los coeficientes que se encuentran en la parte inferior de la fracción. Entonces serían 450 multiplicado por 1000 y dividido en 3600. Eso nos da 125 con sus respectivas unidades que corresponden a los metros sobre segundos. De igual manera con las otras unidades, 150 metros sobre segundos a kilómetros por hora. Nuevamente utilizo los mismos factores de conversión, pero los utilizo de manera inversa. Des en cuenta que ahora en el punto B los metros van en la parte inferior, pero lo que yo quiero acá precisamente es que estos metros se cancelen con los metros de arriba, para que el resultado final me den kilómetros, y después hago lo mismo con el factor de conversión relacionado con el tiempo, con los segundos y las horas. De igual manera, lo que hago es multiplicar los coeficientes en la parte superior, 150 multiplicado por 3600, y el resultado lo divido en lo que está en la parte inferior, que es 1000, y eso me da 540. ¿Por qué no opero nada con el 1? Porque multiplicar por 1 no me cambia la cantidad y dividir entre 1 tampoco me cambia la cantidad. Y finalmente están los 2 problemas que colocamos para solucionarlos. Entonces hablaba el primer problema hablaba de una tractomula que tiene una longitud de 25 metros y que avanzaba con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad no cambia a una velocidad de 10 metros por segundo, y lo que nos preguntan es determinar, o lo que nos piden es determinar el tiempo que emplea la tractomula en cruzar totalmente el puente. Entonces, sencillamente en el gráfico nos dicen que el puente mide 275 metros. Entonces, cuando la tractomula empieza el recorrido y cuando termina de cruzar totalmente el puente, si tomamos como referencia la parte delantera de la tractomula, el recorrido va a ser lo que medía el puente, que eran 275 metros, más la longitud de la tractomula, que son 25 metros. Es decir, la trayectoria rectilínea avanzada por la tractomula son en total 300 metros. Y de acuerdo al MRU, es decir, al movimiento rectilíneo uniforme, si nos piden hallar el tiempo, implementamos la forma que dice que el tiempo es igual a la distancia total dividida en la velocidad. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es que la distancia total no es solamente la del puente, sino que la distancia total es la del puente más también la tractomula. Es decir, en total son los 300 metros. Entonces son 300 metros dividido en la velocidad de la tractomula, que ya el problema nos dice que corresponde a 10 metros sobre segundo. Pues hacemos la adición, 300 entre 10, y eso nos da 30 segundos. Ojo, porque la unidad del tiempo es segundos. Usted lo puede comprobar aquí que metros con metros se cancelan y los segundos pasan arriba y queda entonces que el tiempo es 30 segundos. ¿Qué significa eso? Que la tractomula dura 30 segundos en cruzar totalmente el puente, que es lo que nos estaban preguntando. Y finalmente nos hablan de los 2 corredores que se mueven con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con MRU, y que se van a encontrar. Y nos piden calcular el tiempo que emplean en encontrarse, teniendo en cuenta la información que nos dan en ese gráfico. La información que nos dan es que ellos están separados inicialmente por una distancia de 150 metros, que la velocidad del corredor 1 es 8 metros sobre segundos, quiere decir que cada segundo avanza 8 metros, y que la velocidad del corredor 2 son 7 metros sobre segundo, o por segundo, quiere decir que cada segundo avanza 7 metros. En este caso yo supuse que se encontraban en este punto, pero realmente no se encuentran en la mitad, sino que realmente se encuentran un poco hacia acá, porque el corredor 1 tiene una velocidad mayor que el corredor 2.
Bueno, entonces, si asumo esquemáticamente que se encuentran en este punto, esta habrá sido la distancia que recorre el corredor 1 y esta habrá sido la distancia que recorre el corredor número 2. Entonces, lo que nosotros sabemos es que al sumar, sabemos que la distancia total son 150 metros. Y también sabemos que al sumar la distancia recorrida por el corredor 1 más la distancia recorrida por el corredor 2, si yo sumo esas distancias me va a dar 150 metros, efectivamente. Entonces, lo primero que yo hago es determinar cuánto es esta distancia del corredor 1. ¿Sí? Ya sabemos por las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, si hablamos del corredor 1, hablamos de la distancia 1 y hablamos de la velocidad 1, porque nos estamos enfocando en el corredor número 1. Entonces, la distancia 1 será velocidad del corredor 1 por el tiempo. ¿Sabemos cuánto es esa velocidad del corredor 1? Sí, no nos da el problema. Es 8 metros por segundo. Entonces digo 8 por t. Ahí no tuve en cuenta las unidades en este momento para no enredarnos más. Pero sí tengo en cuenta que al final el resultado debe estar en las unidades que corresponden. Listo, igual hacemos con la distancia que recorre el corredor 2. Va a ser igual a la velocidad por el tiempo, o sea, a la velocidad por el tiempo. Pero si estamos hablando del corredor 2, se refiere a la velocidad del corredor 2. Entonces sabemos que la velocidad del corredor 2 son 7 metros sobre segundo. Entonces la distancia 2 va a ser 7 multiplicado por el tiempo que no conocemos, porque no sabemos en qué tiempo se van a encontrar. Lo que sí sabemos es que al sumar la distancia 1, que es todo esto, más la distancia 2, pues nos va a dar todo esto, que es 150. Entonces yo digo, bueno, distancia 1 más distancia 2 es igual a 150 metros o a 150. Pero también sabemos que D1 o la distancia 1 es igual a 8 por T. Lo encontramos aquí. Y también sabemos que la distancia 2 va a ser igual a 7 por T. Entonces sería 8T más 8T igual a 150. Como estos dos son términos comunes, lo que hago es sencillamente sumar los coeficientes. Es decir, 8 más 7 que me da 15. O sea que 8T más 7T es igual a 15T. Entonces digo 15T igual a 150 y despejo el tiempo. Este 15 está multiplicando la T, pasaría al otro lado a dividir. Entonces queda que el tiempo es igual a 150 sobre 15 y eso es igual a 10. Entonces, como conclusión, el tiempo es igual a 10 segundos. ¿Qué significa eso? Que estos corredores que empiezan a correr y que están separados inicialmente 150 metros, en 10 segundos se encuentra el uno con el otro. Entonces, esa era la pregunta que nos estaban haciendo. Ahora, si de casualidad nos dicen, ¿y cuánto es la distancia que recorre el corredor 1 y cuánto es la distancia que recorre el corredor 2? Eso nos lo pudieran preguntar. Pues es muy sencillo. Ya sabemos de acá que la distancia que recorre el corredor 1 es 8 por t. ¿Cuánto nos dio t? Nos dio 10 segundos. Quiere decir que la distancia que recorre el corredor número 1 va a ser 8 por 10. En otras palabras, 80 metros. Porque 8 por 10 es 80 y la distancia se da en metros. Mientras que el corredor 2, la distancia que recorre sería 7 por t, ya nosotros hallamos t, que nos dio 10 segundos. Entonces la distancia que recorre el corredor 2 sería 7 por t, 7 por 10, 70. Es decir, que el corredor 2 recorre una distancia de 70 metros. O sea, desde que ellos empiezan hasta que se encuentran, el corredor 2 recorre una distancia de 70 metros. Y si usted suma 80 metros que hace el corredor 1 más 80 metros, perdón, más 70 metros que hace el corredor 2, da 150 metros, que es la distancia inicial que los separaba. Pero bueno, eso no lo estaban preguntando en el problema, solamente como para darles algo adicional que podemos determinar en ese tipo de situaciones. Entonces, no sé si a este momento del ejercicio hay alguna duda relacionada con el taller que hicimos la semana pasada. Listo, entonces, ya entonces para terminar, la próxima clase que va a ser mañana, vamos a entrar a lo que es no solamente al movimiento, sino a describirlo, sino también a presentar la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con la única diferencia con el tema anterior que trabajamos la semana pasada, que ahora vamos a tener una variable nueva que se llama la aceleración, que está relacionada con los cambios de velocidad. Siempre que hay un cambio de velocidad, vamos a ver con que hay un valor de aceleración. Y de manera contraria, cuando no hay ningún cambio de velocidad, la aceleración es cero. Y cuando hablamos de aceleración, pues precisamente nos estamos refiriendo al cambio de velocidad
con respecto al tiempo. Entonces ya empezamos a manejar varios términos que yo quisiera que no nos confundiéramos, porque yo sé que son varios y es por primera vez que los estamos escuchando. Entonces recordemos que estamos hablando de la posición o la distancia, que es el lugar donde se encuentra un cuerpo. Estamos hablando también del tiempo, que el tiempo es el lapso en el que se analiza un fenómeno, pero estamos hablando de velocidad. Entonces ya empiezan a haber ahí conceptos que se nos pueden confundir. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de cómo cambia la posición de un cuerpo a través del tiempo, y ahora viene la otra que acabamos de ver, que vamos a ver la próxima clase, que es aceleración, que es el cambio de la velocidad, perdón, a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ya vayámonos familiarizándonos con estos conceptos, y el día de mañana pienso presentarlos de una manera más formal, y no solamente presentarlos, sino también hacer algunos ejercicios con las nuevas ecuaciones que vamos a implementar. Entonces, siendo así, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, muchachos, entonces los espero el día de mañana en la clase a las 10:20 de la mañana, ¿sí? Para entrar a describir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y a resolver algunos problemas relacionados con el tema. Es muy probable que mañana hagamos una actividad, pero si no alcanzamos, la dejamos para el día lunes. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por asistir y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10:20. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Gracias. a ustedes, muchachos.